Los caminos de Dios, de la eficacia santificadora de la cruz. La palabra que el Señor repite incesantemente es la palabra cruz, y esa misma palabra cruz repiten continuamente los santos cuando hablan de la santidad y cuando exhortan a la santidad, y no hay hombre nacido que pueda cambiar esa palabra por otra, ni hay hombre nacido que pueda sustituir la eficacia de la palabra de Cristo por la eficacia de otra palabra. La cruz nunca es inútil, nunca. La cruz es una fuente de gracias divinas, y siempre que carga el Señor sobre nuestros hombros una cruz, se comunican a nuestra alma esas divinas gracias, aunque nosotros, en nuestra torpeza y en nuestro egoísmo, y en el desenfreno de nuestras pasiones, no sepamos entender ese dulcísimo misterio de misericordias que se llama la cruz. El amor nace del aceptar la cruz y la cruz a su vez lleva al amor. La cruz lleva al amor porque cuando se abren los ojos para mirarlo, todo con ojos de fe, se siente uno más cerca de Jesucristo cuando siente el peso de la cruz sobre los hombros. Y el amor lleva a la cruz, porque es imposible amar a Jesucristo y no padecer cuando Él padece, y no humillarse cuando Él se humilla, y no pedirle que descargue sobre nosotros algo de sus dolores y de sus humillaciones divinas. Generalmente hablando, la cruz de hecho fortifica, de hecho reporta alguna utilidad, porque aun en aquellos casos en que parece que la propia rebeldía o la propia sensibilidad han rechazado la cruz, suele dejar en el fondo del alma una suerte de humillación que a veces es una gracia muy grande de Dios nuestro Señor, que cuando la cruz se acepta, aunque sea momentáneamente, aunque sea como forzado, aunque sea como aquel otro que acompañó al Señor camino del Calvario llevando su cruz, como el cirineo, cuando la cruz se acepta de algún modo, los bienes que reporta son incalculables. El mito de la vida sin cruz. La doctrina general de la vida espiritual, de que el alma más o menos pronto, más o menos tarde, tiene que pasar por el Calvario, de que lo mejor es la cruz de Cristo, porque allí está la mayor prueba de amor y ahí está nuestra santificación, no la rechaza nadie. No la rechazan ni aun las almas que viven en el mundo. Esa doctrina la aceptamos todos. Aun aceptando esa doctrina general, cuando la cruz se presenta en concreto, cuando se presenta prácticamente a nuestros ojos, muchísimas veces la miramos como algo que no puede ser, como algo que es exagerado, como algo que es fruto del pesimismo que se lleva en el alma, como algo que procede de vano temor o cosa parecida, y esto suele suceder ordinariamente cuando a las almas se les presenta en concreto la cruz que a ellas les pide Dios. Nuestra calle de la amargura, nuestro calvario, muchas veces nos desconciertan, como a los apóstoles desconcertó la pasión de Jesucristo. No podemos comprender que aquí esté la meta de nuestra vida, el secreto de nuestra santificación, el modo de unirnos a Dios. Uno de los mitos de la gente buena es encontrar una santidad agradable, sin esfuerzo, sin violencias, sin grandes luchas, como quien va en una barca muy tranquila por la superficie sosegadísima de un lago. Esto es un perfecto mito, y los que creen que han encontrado la santidad por ese camino son unos ilusos, porque han tenido la habilidad de ir mutilando el Evangelio en todo lo que punza, en todo lo que cuesta, en todo lo que humilla, y después de mutilar así el Evangelio, quedarse en una vida
que no es de pecado ciertamente, sino de conciencia relativamente limpia. La cruz, mirra del alma. Nuestra única gloria es la que se deriva de la cruz de Cristo, lo entienda o no lo entienda el mundo. La mirra es como la sal de la vida espiritual, pues todo es insípido cuando ella falta, y cuando abunda, todo se sazona, todo va bien, todo es perfecto, y la mirra abunda en todas las almas, lo mismo en las almas inocentes que en las almas pecadoras. Este de la mirra es un lenguaje que se debe aplicar a todo cristiano, porque es elemental de la vida espiritual. La mirra la hemos de encontrar en todo el camino espiritual, aunque en formas diversas. Desde que damos los primeros pasos para apartarnos del mal hasta que nos encontramos en la mayor altura de la perfección. No se concibe la vida sin mortificación, sin cruz, o lo que es lo mismo, sin seguir las huellas de Cristo crucificado. Saber que por ese camino se agrada al Señor hace que la mirra sea dulce, es decir, que la mortificación se convierta en paraíso. Por eso habrán visto que los santos amaban las austeridades, no por una aberración, sino por el amor que tenían a su divino Maestro, y que las amaban de tal suerte que en ellas ponían su dulzura y su descanso. El mundo no entiende ni entenderá nunca este misterio. En la cruz se aquilata el amor. En tanto no llega la hora del sacrificio, el amor ni se aquilata ni se purifica. Seamos fieles a Dios cuando el camino de su amor sea como un valle florido y ameno. Seamos fieles a Dios cuando el camino de su amor sea un repecho árido, pedregoso. Alma que en el padecer se olvida de sí misma y vive engolfada en las maravillas divinas, ejercitando virtudes con amorosa fidelidad, acabará encontrando a Dios y encontrándolo gloriosamente. Para que exista la plena posesión mutua, para que el alma se entregue del todo a Dios y Él a ella, es preciso que se convierta antes en un campo de azucenas, que quede en completa pureza. Para purificarla así es para lo que Dios la prueba. No nos enredemos en las telarañas que nos presenta el enemigo, en el deseo de escudriñar cuánto y por qué sufro, en la incertidumbre del consuelo humano o divino. Dejemos todo eso, seguros de que Dios nos ama con un amor infinito y que tiene un designio santificador en cuanto hace con nosotros. La cruz, hora del desamparo. Cuando Dios quiere levantarnos a la hora del sacrificio, desatarnos de la tierra, permite que en torno nuestro triunfen nuestros enemigos. Es tan hermoso en esa hora entregarse a sufrir como Él se entregó, diciendo, esta es vuestra hora. Veamos de dónde procedía y cuál era el desamparo en que dejan al Señor los apóstoles. Dependía sobre todo de falta de luz. Habían vivido siempre tomando e interpretando sus enseñanzas según las propias inclinaciones. Padecían la ilusión de que los triunfos de Dios son como los triunfos del mundo. No podían entender que la obra de la redención estaba en el misterio de la cruz. No tenían fe y cuando llegó la hora del sufrimiento, tomaron todo aquello como un fracaso. ¿Por qué no tenían fe? Porque tenían un corazón apegado a las cosas de la tierra, al éxito, a la gloria humana, y cuando llegó el momento de la cruz, le abandonaron en medio de los dolores y de las humillaciones. Desamparamos al Señor mientras nos trata con dulzura, le seguimos, pero en la hora suprema, cuando se trata de seguirle de una manera crucificadora, le abandonamos. La cruz, cifra de las misericordias del Señor.
De la cruz brotan todos los bienes espirituales que pueden recibir las almas, y es la raíz y fuente de nuestra santificación. Las almas que se acercan a la cruz participan de esa misericordia del Señor. Las que huyen, huyen de la efusión de su amor. La cruz es la cifra definitiva y el compendio de las misericordias de Dios. Pensar que Jesús pide sacrificios es lo mismo que pensar que Jesús hace grandes misericordias. En la medida en que Él llama a la cruz, derrama los tesoros de su corazón. Entender y vivir el santo misterio de la cruz, este es el secreto. Saber que en la cruz está nuestra riqueza y nuestra dicha, y nuestro cielo nos llevará a amar la cruz y a no rehuirla con espanto y horror. La cruz será nuestra esperanza y no la fuente de nuestros temores. El enemigo, que sabe todo el bien que la cruz hay para nosotros, la rodea de tinieblas y espanto para que la rehuyamos. Pero hemos de creer más a Cristo nuestro Señor que al enemigo, y Cristo nuestro Señor nos hace ver con qué locura deberíamos amar su cruz bendita. La locura de la cruz. La locura de la cruz la aceptan como sabiduría las almas perfectas, las almas fervorosas, las almas heroicas, y en cambio las almas imperfectas, las almas mediocres, las almas tibias, aunque digan aceptarla, en realidad la rehuyen. Hacen algo parecido a aquello que hacían los apóstoles cuando oían hablar a Cristo nuestro Señor del Calvario. No se ponen en contra, pero con el corazón están, digamos así, apartados de Cristo. No vibran como Él vibraba. Cuando quiere el Señor santificar a un alma, acaba por infundirle la locura santa de la cruz. Para nosotros la cruz es el secreto de toda santidad. ¿Pero qué es la cruz? Es el completo despojo de todas las criaturas y el completo desprecio del mundo. Las cumbres más inaccesibles del heroísmo están, sin duda alguna, coronadas por la cruz. No llama Dios a las almas para colmarlas de gloria mundana, sino para que venzan los halagos de la carne, los atractivos del lujo y la ambición, las sugestiones de Lucifer y la soberbia de la vida, y se abracen con la humillación y demás virtudes evangélicas. Las llama para que se abracen con su cruz. Lo que Dios pide es que el alma que se consagra a Él rompa con toda prudencia humana, quite todo lo que sea sordina, y siguiendo con sencillez las palabras de Cristo, emprenda el camino que los santos emprendieron. Emprenda ese camino y permanezca en la cruz que el Señor le haya deparado. En los brazos del duro leño de la cruz. Hay dos maneras de cruces. Unas veces estamos en los brazos del Señor y otras veces estamos en la cruz sola y desnuda. El Señor se nos esconde y nos deja en los duros brazos de la cruz. No caemos en sus brazos sino en el duro leño. A nuestra debilidad se le puede hacer amable la cruz con Jesús. Pero qué dura es la cruz, desnuda y sola. Y sin embargo, para entender el misterio de la cruz, hay que ser perfecto holocausto, hemos de seguir las huellas del amor, hay que aceptarla sola y desnuda. El abandono completo y filial en los brazos de Dios, que son brazos de Padre, que es corazón de Padre, el abandono a la voluntad divina. En los brazos de la cruz estamos en el corazón de Jesucristo. Cuando el Señor nos brinde con la cruz y se aleje Él, dejémonos en brazos de esa desnuda cruz con el mismo abandono y con la misma esperanza y con el mismo amor con que nos abandonaríamos en brazos de Jesucristo. Los sacrificios del corazón. Vivir en un ambiente halagador, lleno de afecto y simpatía, puede ser un don de Dios.
El Señor nos lo concede a veces para que vayamos hacia Él de una manera plácida y suave, pero puede permitir el Señor que ese ambiente se trueque y nos veamos en otro desagradable, duro, malévolo. Se desvanece el ambiente apacible y se forma otro amargo y contrario. Perder el miedo a estos cambios ayuda mucho a la libertad de espíritu. Hemos de perseverar en el camino de Dios rectamente y hemos de soportar ese ambiente con mansedumbre, con humildad y con amor, aun siendo como es una de las pruebas más duras que podemos encontrar en nuestra vida. Lo que no puede hacerse es claudicar por temor de vernos envueltos en un ambiente semejante. Plantar la cruz de Cristo en el corazón y anidar allí en ella, y no desear bajar de ella jamás. Esta es la verdadera conversión que nos hace falta. Hay sacrificios del corazón que son obligatorios y hay otros que son libres y espontáneos. Obligatorio es, por ejemplo, sacrificar un afecto que nos inclina al pecado mortal. Libre es, en cambio, renunciar a una afición que no es en sí misma pecaminosa, pero que nos estorba para alcanzar la perfección. Esto es lo primero que en todo sacrificio del corazón hemos de hacer nosotros, proponernos buscar en Él a Jesús y solo a Jesús. Pero entendamos que buscar a Jesús no es lo mismo que buscar el que nos devuelvan lo que amábamos y nos han quitado, dándonos ocasión de sufrir, sino en esa privación o renuncia saber encontrar al Señor. El apostolado de la cruz. El que está más cerca de la cruz es el que tiene mayor apostolado. No hay apostolado tan eficaz como el de esas almas que no pueden trabajar y que no tienen más tesoro que el de la cruz. No hay apostolado más fecundo que el apostolado de la cruz. Las almas enclavadas con Cristo en la cruz parecen almas aniquiladas. ¿Y qué se puede esperar para los trabajos apostólicos de almas aniquiladas? A los ojos del mundo no se puede esperar absolutamente nada. Esas almas enclavadas en la cruz, a los ojos del mundo, son almas imposibilitadas para el apostolado, y sin embargo es verdad que a los ojos de Dios los frutos del apostolado están en relación con la intimidad que tiene el apóstol con Cristo crucificado. Están en relación con su propia crucificación. Alma enclavada con Cristo en la cruz, esté escondida en el último rincón de la tierra e ignorada de los hombres, o esté públicamente perseguida y escarnecida, nunca será un alma estéril. La gloria de un alma está donde está la gloria de Dios. La gloria de Dios está en el grano del trigo que cae en el surco y muere, y todo lo que no sea esto no es la santidad verdadera. Es necesario superar el miedo a la cruz, el santo amor de la cruz. Necesitamos que se nos hable de él, pues nuestra pobre naturaleza se resiste desesperadamente a rendirse a este amor. Mirar la cruz como una desgracia, mirar la cruz pura y simplemente como un dolor inquebrantable, es una manera mezquina y en cierto modo enojosa de mirar la cruz que viene de Dios. Y lo que viene de Dios no se puede recibir así, es misericordia de nuestro Dios. Cuántas cosas nos invitan a bajar de la cruz y forcejeamos con ella, buscamos consuelo en las criaturas y se nos desgarra el alma cuando no podemos evadirnos. La senda del Calvario, camino del Tabor. Nosotros aspiramos al Tabor, a las luces, a las gracias del Tabor.
Si el Señor nos muestra el Tabor, enseguida exclamamos como San Pedro, quedémonos aquí para siempre. Pero no acabamos de enterarnos que el camino que nos lleva más derecho al Tabor es precisamente el Calvario. Creemos que huyendo del Calvario vamos a llegar antes al Tabor, siendo al revés, que los que llegan a enamorarse del Calvario, cuando ya se ven en la cima y les parece que se van a enclavar en la cruz, se llevan la sorpresa de que en vez de en el Calvario están en el Tabor, en vez de en el sufrimiento, en el gozo, y en vez de en las amarguras, en las delicias del cielo. Los mismos discípulos que presencian ahora la transfiguración han de presenciar después la agonía de Jesús en el huerto. No sin misterio escogió nuestro Señor los mismos testigos para la mayor glorificación que tuvo en los años de su vida pública y para la profunda humillación a que quiso él voluntariamente someterse en el huerto de los olivos. Hay una relación íntima entre ambas cosas. Quien va por el camino de Dios, aunque tenga que pasar incluso por el martirio, va por camino de gozo, no sólo porque camina a la adquisición del gozo, sino porque cuando va por ese camino ya lo tiene en cierta manera, y su gozo al final será un gozo pleno, cumplido, perfecto, total. Fíjense bien y no lo olviden nunca. Dios nos quiere felices. Si nos invita a la cruz es para que allí nos unamos a Él, que está enclavado en ella, y así podamos participar de las alegrías y de la gloria de la mañanita de resurrección. Si nos pide el despojo de todo lo criado, es para que le poseamos a Él perfectamente. Si nos trae a la humillación y al sacrificio, es para que con ese riego divino logremos frutos de una santidad madura. Las almas que llegan más al fondo de la cruz son precisamente las que, aunque estén anegadas en tribulaciones, saben sacar la cabeza y sonreír. Dios quiere que le sirvamos con un complejo de primavera, que miremos la vida espiritual en toda su hermosura, con el corazón rebosante de agradecimiento y el ánimo dilatado para gozar de los beneficios divinos, para acometer ardientemente las dificultades y para abrazarnos a la cruz con amor y alegría. Fíjense bien, con alegría. Cuando se forma uno ese complejo y vive de él, es cuando lleva las tribulaciones como Dios quiere.